As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself Carlos III es el rey del Reino Unido. Ha sido un heredero al trono que más tiempo espera en la historia de la Gran Bretaña. Hubo muchos escándalos y dramas personales en su vida. Hablaremos de todo esto en nuestro video de hoy. Mix Show presenta Carlos III. ¿Cómo vive el nuevo rey de Gran Bretaña y dónde gasta sus millones? Carlos Felipe Arthur George Windsor nació el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham, un año después de la magnífica boda de la princesa Isabel y su esposo Felipe Mountbatten. El padre de Carlos no estuvo presente en su nacimiento y estaba distraído jugando al squash, y cuando vio a su primer hijo, soltó una frase graciosa, comparando a su hijo con un pudín de ciruelas. Los periódicos también escribieron que el recién nacido no se convertiría en rey pronto, y que tranquilamente podría tener 50 o 60 años cuando tuviera la oportunidad de ascender al trono. Estas predicciones resultaron ser no tan acertadas. Más tarde, Carlos se convirtió en hermano mayor con la llegada de su primera hermana, Ana, y luego de sus hermanos Andrés y Eduardo. Un año más tarde, el padre del príncipe fue asignado al servicio militar en Malta, y junto a su esposo, Isabel se fue al extranjero, ocasionalmente escapando a Londres con su hijo. 2 años más tarde, el abuelo de Carlos, el rey Jorge VI, murió e Isabel II ascendió al trono. Así ya a la edad de 3 años se convirtió en la primera persona en la jerarquía de sucesión al trono. Se le otorgó el título de duque de Cornualles y luego de príncipe de Gales, pero la ceremonia formal tuvo lugar muchos años después. Carlos creció como un niño sensible y estuvo cerca de su abuela materna, la reina madre, quien fomentó su amor por la naturaleza y las artes. Winston Churchill, observándolo a la edad de 3 años, comentó: «Es demasiado joven para pensar tanto». El niño aprendió a tocar el piano, la trompeta y el violonchelo, aunque él mismo decía que no era tan bueno para la música. Donde realmente no era bueno era para la navegación, que a su padre adoraba. Carlos recuerda que constantemente recibía regaños de su parte. En general, la relación de Carlos con su padre fue difícil. Felipe a menudo mostraba crueldad al criar a su hijo. Sus reproches y críticas hacían llorar al príncipe. Tampoco había una fuerte conexión emocional con la madre. Según Carlos, ella no era tan indiferente, más que distante. Al mismo tiempo, el príncipe escuchaba con interés las conversaciones de los adultos. En el castillo escocés de Balmoral, lo hacía a través de un enchufe en su baño, gracias a la arquitectura antigua del edificio. Desde los 5 a los 8 años, el príncipe fue educado en casa por su institutriz y luego se convirtió en el primer heredero al trono británico en asistir a la escuela de élite de Londres, Hill House. Leer y escribir era fácil para él, pero las matemáticas eran más difíciles. Pronto su padre transfirió a Carlos al internado Chim, donde estudió por sí mismo. Pero el joven heredero era mucho más vulnerable y nostálgico. A menudo lloraba furtivamente y se convirtió en el blanco favorito de sus compañeros de clase. Se reían de sus orejas protuberantes llamándolo Dumbo, por el famoso elefante de dibujos animados y orejas grandes. Además, el niño se enfermaba a menudo y por romper reglas de la escuela sufría flagelaciones que en ese momento eran aceptadas. Después de eso, su padre envió a Carlos a otra institución donde había estudiado anteriormente, una escuela cerrada en Escocia, Gordonstown, que era famosa por el rigor de la educación. Desde el primer día, el príncipe se convirtió en el objeto de burlas por parte de sus compañeros y esas prácticas en Gordonstown estaban casi legalizadas y eran muy crueles. Carlos soportó todo esto con firmeza y nunca lo devolvía, solo a veces hacía travesuras. Por ejemplo, a los 14 años fue a un pub cercano donde pidió aguardiente de cereza, pero lamentablemente había un reportero sentado en el establecimiento. Estalló un escándalo y el guardaespaldas del príncipe perdió su trabajo por no estar al tanto. Interrumpió sus estudios en Gordonstown brevemente en 1966, cuando pasó 2 semestres en Australia. Ese tiempo lo llamó el mejor tiempo de toda su vida académica. Además, el príncipe por primera vez se presentó como figura independiente y participó en decenas de eventos oficiales. Al regresar a Escocia fue nombrado delegado en su año último y después de graduarse en la escuela con calificaciones promedio,
ingresó al Trinity College de la Universidad de Cambridge. Allí estudió arqueología, antropología e historia, y también tocó el violonchelo en la orquesta estudiantil. Un año antes de graduarse en Cambridge, en 1969, el príncipe pasó un semestre en la Universidad de Aberystwyth, en Gales, y comenzó a estudiar galés con el nacionalista Edward Millward, antes de aceptar formalmente el título de príncipe de Gales. Después de la ceremonia solemne, el heredero de la corona se convirtió en un participante activo en la vida pública de Inglaterra. Fue nombrado comandante en jefe del Royal Welsh Regiment y en el año siguiente asistió a una reunión del gabinete británico. En 1970, Carlos recibió la licenciatura en artes y 5 años más tarde, siguiendo la tradición de la Universidad de Cambridge, estudió en una maestría en artes. Por cierto, a lo largo de los años, el príncipe demostró ser un hábil escritor. Es autor de numerosos libros sobre pintura, arquitectura, jardinería y ecología. Además, se probó a sí mismo como guionista de algunos documentales poco conocidos. En 1971, el joven completó un curso de formación y se inscribió oficialmente en la Fuerza Aérea Británica como piloto de helicópteros y aviones de combate. Luego, por voluntad propia, se transfirió a la flota, a la que dedicó un par de años más de su vida. El heredero al trono renunció a volar en el año de 1994 luego de estrellar un avión comercial en las Hébridas, frente a la costa de Escocia. En los años 70, Carlos participó varias veces en las reuniones de la Cámara de los Lores y solicitó el cargo de gobernador general de Australia. Sin embargo, debido a la crisis constitucional en el continente, se rechazó este nombramiento. Además, como representante de la monarquía británica, a menudo recibía embajadores de otros estados y visitaba países extranjeros. Durante una de esas visitas a los Estados Unidos, en el año de 1971, ocurrió un incidente divertido. El presidente Nixon intentó juntar a Carlos con su hija Tricia. Hizo arreglos para que la joven se sentara junto al príncipe británico en todos los eventos, lo que molestó al propio Carlos y al mismo tiempo lo divirtió. En su juventud, él fue bastante mujeriego. Dice que tuvo un romance estudiantil con la hija del embajador chileno Lucía Santa Cruz. Y fue ella quien unos años después, en una fiesta, lo presentó con Camilla Shand. Carlos, seguro que su familia igual sería quien le elija a su compañera de vida, empezó un romance pero nada serio. Pero para sorpresa de él se enamoró. Los jóvenes trataban de verse cada vez más que tenían la oportunidad y además se llamaban regularmente y podían hablar por teléfono durante horas. Pero Camila no era apta para el papel de esposa, porque se requería que la futura reina tuviera un origen aristocrático y sea casta, que ella no tenía ni lo uno ni lo otro. Isabel II no aprobó la elección de su hijo y pronto se fue a servir a las Indias Occidentales. Y a Camila la dejaron en claro que ella no era la indicada para el heredero. En 1973 se casó con Andrew Parker Bowles y luego dio a luz a sus 2 hijos. Mientras, Carlos quería casarse con su prima segunda, Amanda Knatchbull, pero ella se negó a entrar en la familia real después de que los republicanos asesinaran a su abuelo Lord Mountbatten. El príncipe también salió con Lady Jane Westley, hija del duque de Wellington. Los rumores sobre su inminente compromiso circularon activamente en la prensa durante muchos meses, pero resultó que los jóvenes se separaron en silencio. A la joven no le gustaba la atención que se le prestaba y no se iba a adaptar a las reglas arcaicas de la dinastía real. Además de escribir, el príncipe le gustaban los trucos de magia. Incluso fue aceptado en el Círculo Mágico en 1975, después de aprobar con éxito el examen. Realizó un truco con un vaso y una pelota. Es cierto que debe tenerse en cuenta que este examen fue una formalidad, porque el certificado de ingreso a la organización se firmó antes de la audición. Después de regresar al servicio militar a Londres, Carlos comenzó a participar activamente en obras de caridad. Fundó la Fundación del Príncipe y otras 16 organizaciones que trabajan en el campo de la conservación ambiental y la mejora del entorno urbano, y cientos de proyectos sociales significativos están bajo su patrocinio. Por ejemplo, apoyó varios proyectos liberales destinados a reconocer los derechos de las minorías sexuales y los pueblos minoritarios. Sin embargo, Carlos fue acusado más de una vez del hecho de que los extranjeros ricos, al hacer donaciones, reciben beneficios y preferencias, por ejemplo, títulos de caballero. Tampoco evita contactar con donantes dudosos. Así fue como casi $2 millones fueron transferidos a su fondo de parte de los hermanos de Osama Bin Laden.
En 1980, el príncipe escribió un libro para niños llamado El anciano de Lochnagar, basado en historias que le contó a sus hermanos menores, los príncipes Andrés y Eduardo. Posteriormente, se realizó un cortometraje de animación basado en el libro, narrado por el rey, cuando apareció una producción musical y hasta un ballet. Mientras tanto, la familia insistía en que Carlos sentara cabeza y eligiera una novia. La lista de candidatas era tan pequeña que el príncipe incluso bromeó: «Tal vez debería cambiar mi orientación». De varias maneras, el príncipe intentó pedirle matrimonio a Ana Walsh, pero ella le respondió con una negativa. Tampoco funcionó con la princesa Carolina de Mónaco. Durante un tiempo, el príncipe salió con Sarah Spencer, pero esta relación terminó. Entonces su hermana menor, Diana, apareció en el horizonte. Ella era perfecta para la familia real, y el 6 de febrero de 1981, Carlos le propuso matrimonio. El hecho de que no estaba enamorado de su novia, Carlos ni siquiera trató de ocultarlo y respondió vagamente a la pregunta directa de una periodista: «Lo que sea que signifique la palabra enamorado». Pero Diana respondió: «Claro que estamos enamorados». A pesar de que antes de la boda, que se llevó a cabo el 29 de julio de la Catedral de San Paul, se vieron solo 13 veces. Los primeros años, los cónyuges lograron mantener la apariencia de una familia feliz. En el 81 nació su hijo Guillermo. En el 84, Enrique. En una entrevista, Diana dijo que durante su segundo embarazo, la relación con su esposo se reavivó significativamente y parecía que todo estaba bien. Pero el príncipe Carlos siguió reuniéndose con Camila y a principios de los 90, todos los periódicos ya anunciaban la relación extramatrimonial. En represalia, Diana también comenzó a salir con otros hombres. En 1993 estalló uno de los escándalos muy ruidosos y sucios relacionados con el nombre del futuro rey y la reina consorte. Una transcripción de una conversación muy íntima entre Carlos y Camila apareció en los medios. La élite política, generalmente leal al futuro rey, se sorprendió y algunos expresaron abiertamente sus dudas de que el príncipe fuera adecuado para el papel de gobernante. Muchos incluso dudaron de que la reputación de la familia real se restaurara alguna vez. Carlos y Diana ya vivían separados, lo que también se supo en la prensa, y en 1996 este matrimonio terminó en divorcio y la firma de un acuerdo de confidencialidad. Camila se había divorciado de su esposo un año antes y el príncipe Carlos quería obtener el permiso de su madre para su boda con su amada. Pero el accidente que le quitó la vida a Diana lo obligó a posponerla. Parker Bowles no era querida por la gente, considerándola la destructora de la familia y la culpable de la trágica muerte de Lady Di. Carlos, por otro lado, supuestamente habría iniciado un funeral real para Diana y se peleó con su madre por esto. Cuando la ola de negatividad en torno a Camila y su romance con Carlos disminuyó, finalmente se casaron en 2005. Por primera vez en la historia de la corona británica, la unión no fue consagrada por la iglesia y la reina no estuvo presente en la ceremonia civil. La elegida del príncipe recibió los títulos de su esposo, pero optó por renunciar al título de princesa de Gales, como se llamaba Diana, usando otro, la duquesa de Cornualles. En 2012, Isabel II otorgó a su hijo el rango honorífico más alto de todas las Fuerzas Armadas británicas, almirante de la flota, mariscal de campo y mariscal de la Real Fuerza Aérea. Asimismo, en honor a los trabajos que hace el príncipe para la conservación de los bosques tropicales y las campañas de concientización sobre el cambio climático, nombraron una especie de rana arbórea ecuatoriana recientemente descubierta y en peligro de extinción. En su tiempo libre de los deberes reales, el heredero al trono es aficionado al polo, ama la pesca y pinta con acuarelas. Una de sus obras se puede ver en la etiqueta del whisky escocés, la pintura del castillo May, y fue hecha por él. También fue el autor de la mezcla. Las litografías de sus otros dibujos se venden en subastas y las ganancias se transfieren a varias fundaciones benéficas. Otro pasatiempo serio del príncipe era la jardinería. A la edad de 33 años anunció ambiciosamente su intención de impulsar la agricultura en el país. Y realmente hizo mucho en la producción y promoción de productos amigables con el medio ambiente. En su finca de Gloucestershire, él personalmente comenzó a cultivar camas con las verduras más comunes, y muy pronto la finca comenzó a llamarse la Granja Real. Por cierto, muchos dicen que las manos de Carlos son realmente de granjero. Incluso Isabel II, que su hijo mayor tenía manos grandes pero hermosas, con dedos largos y que no se parecían en nada a las de ellas ni a las de su padre.
Con el tiempo, el pasatiempo del príncipe se convirtió en un agroholding con mini hoteles y aparecieron jardines ecológicos en las escuelas inglesas. El amor por la jardinería a Carlos, en opinión de muchos, lo deja en ridículo. Por ejemplo, habla con las plantas y admite que les responde, y también sacude las ramas de cada árbol que planta. Otra rareza, no le gustan las pijamas y también odia los sistemas de calefacción central. Según él, el ambiente se vuelve muy asfixiante. Carlos también es un gran admirador de los libros de Harry Potter y la serie Doctor Who. En el verano de 2013, él y su esposa incluso visitaron el estudio de cine donde se filma su programa de televisión favorito y hablaron con los actores principales. Lo invitaron a participar en un episodio, pero lo rechazó. Sin embargo, Carlos ya ha aparecido en televisión, leyendo libros infantiles, protagonizó la telenovela Calle Coronación en el 2000 en honor al 40 aniversario de la serie y dirigió El pronóstico del tiempo para la BBC. También es amigo cercano del famoso autor y escritor británico Stephen Fry y a fines de los 90 participó en un sketch humorístico en un concierto en su honor. Carlos estuvo en el papel de un camarero. Además sorprendió a los espectadores con su aparición en un reality show sobre aristócratas. En noviembre de 2013, Carlos cumplió 65 años y comenzó a recibir una pensión estatal de 110 libras esterlinas a la semana. Pero el Palacio de Buckingham anunció de inmediato que este dinero se enviaría a varias fundaciones benéficas, porque ya cuenta con el apoyo del Estado. Los allegados a la corte notan la tendencia de Carlos a expresar su opinión, incluso si viola la neutralidad de la familia real. Y en 2015 provocó un escándalo en la prensa cuando se publicaron memorandos escritos por Carlos a ministros del gobierno que revelaron que estaba ejerciendo presión sobre temas que iban desde la guerra a Irak hasta el contenido nutricional de los almuerzos escolares. Además, a través del gobierno, el príncipe promovió un permiso para una casa más amplia de tejones y a los ojos de los animalistas apareció como una persona analfabeta y cruel. La siguiente razón para mencionar su nombre en titulares de alto perfil llegó en 2019, cuando un australiano anunció que era hijo de Carlos y Camila. Le dijo a la prensa que nació en Hampshire en 1966 como resultado de la relación extramatrimonial y luego fue dado en adopción a una pareja local que trabajaba con la familia real. Según él, sus abuelos le dijeron muchas veces que era hijo de Carlos y Camila. Sin embargo, este teoría terminó en nada. Carlos, como era de esperar, no respondió a la solicitud de prueba de ADN. El 8 de septiembre de 2022 falleció la reina Isabel II y Carlos, de 73 años, asumió el trono británico. Podía elegir cualquiera de sus 4 nombres como el nombre del trono, pero decidió quedarse con Carlos III. Algunas cosas han cambiado durante su reinado. El lema Dios salve a la reina ha sido cambiado por Dios salve al rey, impreso en billetes, en monedas y en otros. Como príncipe, la fortuna de Carlos se estimó en $100 millones y ahora su valor neto ha aumentado a $600 millones. Según los expertos, la reina poseía propiedades privadas, incluido el castillo de Balmoral en Escocia y Sandringham Manor en Inglaterra, y también invirtió millones en cuentas en el extranjero. Como rey, Carlos ahora posee miles de millones de dólares en bienes raíces, joyas y arte. Sin embargo, no le pertenecen, porque están atados al título y no se pueden vender. Bajo el control de Carlos está ahora el Ducado de Lancaster, que posee muchos monumentos arquitectónicos naturales y se beneficia de las tierras de cultivo, el arrendamiento de propiedades históricas y la inversión financiera. El condado genera $30 millones en ingresos anuales. Otro paquete de bienes inmuebles que ha pasado por su herencia a su gestión es la propiedad de la corona. La totalidad de tierras y posesiones en diferentes países se estima en $25.000 millones y le reporta al monarca unos $20 millones al año en ingresos. El rey recibe solo 25% de las ganancias para pagar los gastos de su familia, como viajes, limpiezas y otros. Y estos costos pueden ser muy altos, dado que en los años 2000 Carlos amaba la vida lujosa. Se dice que para sus viajes al extranjero tenía 50 asistentes y en casa tenía hasta 85 más. Puede ser que sus preferencias hayan cambiado y más aún que la familia real esté reduciendo gastos en la actualidad. Sin embargo, la ropa de Carlos es para nada lujosa. Aboga por la moda sostenible y está usando prendas durante décadas.
Su único problema es que debido a la edad, algunas prendas ya no le quedan. Igualmente, sus looks han pasado desapercibidos por los críticos de moda. Y él mismo bromeaba diciendo que estaba maniobrando entre ser un creador de tendencias y el peor vestido, y que su mejor momento llega aproximadamente cada 25 años. El monarca británico reside tradicionalmente en el Palacio de Buckingham, pero actualmente se encuentra en proceso de renovación hasta 2027. Lo más probable es que hasta ese momento Carlos y Camila permanezcan en su residencia londinense Clarence House. En sí, el nuevo rey no le gusta el Palacio de Buckingham y propone hacerlo más abierto al público, realizar banquetes de estado y otros eventos oficiales allí, pero vivir en otros palacios más cómodos. Es poco probable que Carlos abandone su residencia de campo, la finca de Highgrove. Vivió allí durante más de 40 años, logró reparar la casa y, por supuesto, construyó una granja orgánica en el territorio. Sin embargo, es probable que el rey tenga que pagarle a su propio hijo para poder usar dicha propiedad, ya que ahora le pertenece al príncipe Guillermo. La tercera propiedad de Carlos, Birr Hall, le heredó de su abuela. Después de casarse en 2005, él y Camila pasaron su luna de miel aquí. Además, el castillo escocés de May pasó como legado al futuro monarca de parte de la reina madre tras su muerte. A fines de julio o principios de agosto, Carlos y su esposa vienen a relajarse unos días. Y el resto del tiempo, de mayo a septiembre, el castillo está abierto para los turistas. Carlos prefiere los coches británicos. Para su cumpleaños número 21 recibió un Aston Martin Volante MK2 basado en un DB6 de parte de su madre y lo transformó en un vehículo ecológico. Ahora el motor del coche funciona con biocombustible a base de queso y vino. Su segundo Aston Martin Vantage Volante se lo regaló el emir de Bahrein. El mismo Carlos le regaló a su primera esposa un Ford Escort, cómodo y práctico, en el cual ella iba a los partidos de polo en los que participaba su esposo. ¿Se creen que el rey Carlos III debería dejar el trono y transferirlo a Guillermo? ¿Qué opinan? Si te gusta el video, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada interesante.